escuchan? Sí, sí, se te escucha. Ujú. Bueno, ¿te parece que arranquemos? Yo les voy a dar la devolución de los trabajos prácticos de laboratorio, ¿sí? Y después vos les explicás lo del que tienen que cargar lo de ¿cómo? Los datos en el Excel para el segundo TP. Dale, ahí estaba modificando un par de cositas, ahí te aviso. Sí, tranqui. Bueno, aguántame un segundo, espera. Bueno, ¿cómo les va? Bueno, primero hacemos una aclaración. Nosotros les habíamos dicho con Verónica que con respecto a los paros, cuando fueran locales no nos íbamos a adherir y cuando fueran nacionales sí. Pero eso era lo que les habíamos dicho, ¿verdad? Eh, bueno, si bien este es un paro nacional, digamos, se decidió como muy a último momento. Por eso es que estamos haciendo esta clase hoy. Y bueno, como habrán visto, el parcial entonces, el jueves no vamos a hacer ninguna actividad presencial y el parcial lo pasamos para el otro jueves, ¿sí? Para el jueves 27. ¿Todos lo vieron? Bien, Sí, profe. bien. Con respecto a los trabajos prácticos de laboratorio, ya los corregí al trabajo práctico número 1, ¿no? Y verán que aprobado, o sea, están calificados 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Están aprobados, que son el grupo 2, el grupo 3, o sea, el 2 de María Belgrano, Casín Contreras, el 3 Bartolomé, Gómez, Aniceto, Reinero, Cautures, el 5, el grupo 7 y el 13, ¿sí? 1, 2, 3, 5 aprobados. El resto, que no tiene puesta la nota, no tiene puesta la nota porque cuando nosotros seteamos ese trabajo, le pusimos una escala de aprobado o no aprobado. Eso quiere decir que aquel que no tiene puesta la nota tiene cosas para corregir, ¿sí? Así que los grupos 1, 4, 6, 8, 9, 10, 11 y 12 tienen que hacer correcciones en esos trabajos prácticos, ¿sí? Y traerlas junto con el informe, o sea, imprímanlo, dejen las correcciones que yo les hice ahora acá, ¿sí? En el campus. Impriman eso, ¿sí? Y cuando hacen correcciones en los trabajos prácticos, recuerden que tienen que poner al final, o sea, no tienen que imprimir todo el trabajo de nuevo o escribir todo el trabajo de nuevo, no. Tienen que dejar las correcciones como están, agregar una hoja al final que diga correcciones y hacer las correcciones correspondientes, ¿sí? Casi todo esto que yo estoy mencionando, fallaron, es importante que nos pregunten, que los miren, ¿sí? Y nos pregunten, yo les puse los comentarios, les expliqué todo lo más que pude, ¿sí? Pero básicamente fallaron en que cuando hicieron la medición indirecta, ¿sí? El cálculo de los volúmenes, no expresaban la incerteza en forma correcta, ¿sí? O bien se olvidan o no tienen en claro cómo, o sea, el tema de las cifras significativas, ¿sí? Acuérdense que las incertezas que dijimos, las expresábamos siempre con una sola cifra significativa, ¿sí? Entonces hicieron todo el cálculo, por ahí la propagación está bien, la fórmula está bien, pero
al final se olvidaron de cortar y redondear el número y lo dejaron con todas las cifras significativas que les dio el cálculo de la propagación de incerteza. ¿Está? Entonces, básicamente, esa es el, el error que se repitió, digamos, en casi todos los prácticos. Ojo que para este es el informe del segundo trabajo práctico, ya no, ese error no lo vamos a considerar, es decir, no se lo vamos a dar de nuevo para que corrijan, ¿sí? Tienen una sola oportunidad ahora, ¿ok? Así que aquellos que tengan dudas, que no se acuerden, que ya se han olvidado, pregunten, ¿sí? Manden mensaje, pregunten por el foro. Acuérdense que en el foro pueden poner la foto de lo que están haciendo y preguntar sobre lo que están haciendo, ¿sí? Pero bueno, nada, es eso, es ponerle un poquito de ganas y recordar cómo era el tema y hacerlo bien, ¿sí? Porque la verdad es aburrido, ¿sí? Corregir, no sé cómo decírselo, para no decir un plomo, corregir siempre lo mismo y ver que se repite siempre el mismo error, pero básicamente, o sea, no es el error por el error mismo, ¿sí? Es porque si escribieron eso, es porque no pensaron, porque no terminaron de pensar, porque se quedaron a mitad de camino, ¿está? Así que bueno, hagan un esfuercito porque después algunos de esos trabajos que, por ejemplo, tienen ese error, las conclusiones están bien, por ejemplo, digamos, bien en el sentido de que no escribieron cualquier cosa, sino que algunos, otros sí escribieron cualquier cosa, sino que, digamos, como que miraron lo que habían hecho en el trabajo, ¿está? Así que bueno, son trabajos, no son complicados, ¿sí? Es fácil, pero la idea es que, bueno, aprendan a hacer informes. Después en física 2 ondas también van a tener trabajos prácticos, ¿sí? Y entonces después los profesores nos peleamos, los de onda nos dicen, ustedes no les enseñan a hacer informe, así que pongan de onda, ¿ah? Eh, mm, bueno, ahora Vero les va a contar algo que vamos a hacer con los datos que tomaron el otro día sobre el trabajo de laboratorio de caída libre. Después, no sé si ustedes se tomaron el trabajo, pero si entran al FIFOX, había una forma más, yo la verdad que lo tendría que haber mirado antes, había un par de videos donde la persona creadora del FIFOX mostraba cómo se podía hacer ese experimento. Viste, Vero, que estábamos con dudas sobre qué umbral ponerle y todo eso. Cuando miro el videito veo, Te estoy escuchando, sí. bueno, no sé si lo viste el video, pero el muchacho tiene un soporte universal alto con un sostén arriba y lo que hacía era inflar un globo, colgarle de ahí la pesa o la masa que iba a caer y entonces para que el celular escuchara bien, lo pincha, escucha la explosión del globo y pone una chapa abajo y escucha el ruido cuando esa cosa pega abajo, ¿no? Digamos, eso lo hace para eh, digamos, que salga bien. Pero bueno, nosotros ya lo hicimos como lo hicimos, así que tenemos los datos que tenemos. Bueno, Rebe les va a explicar. Bueno, ahí les comparto. ¿Alguno había mirado esos videos o no? No. Bueno, mírenlos porque están interesantes. Bueno, acá les comparto un Excel. Yo estoy armando uno nuevo, que les voy a pasar el link. Pero bueno, ya que está, quería compartirles uno que habíamos hecho otro cuatrimestre para que vean cómo van a cargar los datos y eso. Este es un Excel donde, bueno, acá están puestas estas alturas que son las que usamos en ese caso. Ustedes van a tener que poner eh, las 5 alturas que les había fijado, les habíamos fijado con Gaby. Entonces, lo que ustedes tienen que agregar cuando entran a la planilla, que les voy a subir el link, va a ser poner los tiempos, ¿sí? Para cada una de las alturas los tiempos. Y bueno, esto lo voy a sacar a cara porque como fue en modalidad virtual, cada alumno lo hizo en su casa y bueno, cada uno tiró, digamos, lo que tenía a mano. Entonces,
también pudimos hacer una clasificación, si se quiere, de acuerdo al objeto parecido o no que teníamos. Así que lo que tienen que hacer ustedes es venir y poner acá en cada uno el tiempo que les llevó para cada una de las alturas. ¿Qué va a pasar? Una vez que tengamos todos estos datos calculados, fíjense que van a ser un montón. Uno por grupo, ¿no? O sea, cada grupo, no cada persona. Porque si Claro, no vamos a tener repetidos un montón de datos. ¿Se no, entiende? sí. Cada grupo, si quieren después yo les pongo grupo 1, grupo 2, así, va a venir y poner los datos que midieron. Después, básicamente lo que se hace con esto es hacer un poco más de estadística. ¿Sí? Acá lo que hicimos fueron tomar 3 mediciones para cada una de las alturas y con eso no se puede hacer mucha estadística, entonces la idea era recaudar de todo lo que tienen, perdón, el ruido de fondo, recaudar lo que tienen y ahí poder hacer esto. Una de las cosas que se hace, díganme si no me escuchan para nada, trato de mudarme, perdón. No, está mal. Es hacer estos histogramas, ¿sí? Esto es spoilear un poco lo que tenemos. Vamos a hacer estos histogramas donde lo que se hace es contar la frecuencia, ¿sí? Y acá yo voy a poner más o menos el ancho, ¿sí? De acuerdo a los tiempos que tenemos para cada una de las alturas. Y después, como ya está seteado esto, vamos a poder calcular los promedios para t cuadrado, ¿sí? Para cada una de las alturas. Y fíjense en que la idea es comparar la parte de lo que es el G experimental, ¿sí? El que obtuvimos a partir de las mediciones, con el que, si se quiere, teórico. ¿Sí? Entonces, después, ¿qué podemos hacer con esto? Se pueden hacer gráficas, que en realidad son las que tienen que hacer ustedes para Claro, el TP. es lo que tienen ¿Sí? que hacer. Muchos me preguntaron en clase para qué tenemos el t cuadrado. Bueno, uno puede graficar la altura versus el tiempo. Fíjense que esta gráfica va a ser con todos los datos que tenemos, los promedios, pero también pueden graficar la altura versus el tiempo al cuadrado, ¿sí? Y lo que tienen que obtener ahí es justamente una recta. Acá lo que podemos hacer con el Excel es ajustar, ¿sí? Con una recta. Yo después esto se los puedo enseñar una vez que tengamos todos los datos, cómo lo voy haciendo, y lo pueden usar como herramienta, ¿sí? Para hacer el TP también. ¿Entienden lo que van a hacer? Entonces, lo que vamos a hacer es usar los datos experimentales, ¿sí? Ubicarlos en una gráfica para que solo los datos experimentales. Y acuérdense que esos datos experimentales, lo que tienen que usar ustedes en el informe, o bien lo hacen a mano o lo hacen con el Excel también, pero le tienen que agregar qué cosa, las barras de error. Eso no se lo aclaramos el otro día, pero no tuvimos tiempo. Pero acuérdense que cuando ustedes ponen datos experimentales en una gráfica, tienen que ir acompañados de sus incertezas. Y esas incertezas se dibujan en la gráfica como barras de error. Acá no están, pero bueno, ustedes lo tienen que hacer. No. ¿Está? Entonces, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo de poner esos datos Vamos. experimentales en una gráfica? Es para ver una tendencia, ¿sí? A ver qué tendencia tienen o qué, ver si esos puntos experimentales están acomodados, ¿sí? Con la forma de alguna función que nosotros conozcamos. Ahí Vero les dijo ajustar una curva, se puede ajustar una curva, el Excel se los hace rápido, pero no es nada trivial lo que están haciendo, ¿sí? O sea, tienen que considerar ahí que, qué sé yo, el sistema físico entre punto experimental y punto experimental podría haber hecho cualquier cosa, ¿m? No necesariamente, o sea, es bastante power lo que se hace cuando uno ajusta una curva, ¿no? La forma más básica de hacerlo es a mano. Si hago la gráfica a mano, pongo mis ejes a escala adecuada, ingreso mis datos experimentales con sus errores, ¿sí? Y de ahí lo puedo hacer a mano, ¿sí? Trazo una curva suave de un solo trazo y lo hago a mano, ¿sí? Esa es la primera forma. ¿Y cuál es la curva? Sí, fíjense que cuando dicen ajustan, también estamos suponiendo algo, esa curva que uno ajusta, ¿sí? ¿Cuál es? Es la curva que se acerca al mismo tiempo, se acerca más al mismo tiempo a todos los puntos, ¿sí? Está más cerca de todos los puntos al mismo tiempo. Y cuando hablamos de puntos,
Acuérdense que estamos hablando casi de un área por la cuestión de las incertezas, ¿sí? O sea, básicamente lo que están haciendo es interpolar. Están diciendo, bueno, como yo veo que los puntos están acomodados en forma de una raíz cuadrada o de un cuadrado, ¿sí? O de una raíz cuadrada o lo que sea, entonces puedo suponer que en todos los valores o todos los puntos donde no medí, esto se va a comportar de la misma manera, ¿sí? Por eso les dije que es poderoso o power, o sea, porque ustedes están deduciendo el comportamiento de un sistema a partir de haber medido algunos valores de ese sistema. Y eso lo podemos hacer porque, gracias a Dios o por suerte, los sistemas físicos se comportan en esa manera suave. ¿Sí? Sí, a ver. Sí, acá justo estaba viendo, porque yo el Excel mucho no lo uso, uso más el Origin, no sé si alguien lo maneja o Sí, si sí, tiene yo otra también uso herramienta el Origin. si alguien tiene otra herramienta para graficar, lo puede usar. Ujú. Esta fue la que implementamos porque era el que más comúnmente se usaba. Voy a investigar para poner los barros de error. Sí, sí se puede. Seguramente se pueda, y bueno, ahí entonces lo que van a ver, como dice Gaby, no es que hay una única curva, sino que puede haber muchas Ese curvas. es perdón, ese es el Excel, Vero. Sí. Me parece que tenés que ir a insertar. No tengo que agregar una tabla primero. Sí, creo que sí, no me acuerdo. Depende cómo quieras poner las barras de error. Hay diversas opciones. No me acuerdo cómo. Bueno, yo lo investigo si quieren, y ahora si veo que es sencillo, o si quieren alguna consulta, lo vemos, porque por ahí quieren Si primero no, el ¿sabes qué? informe Yo, y decime. yo tengo por ahí un tutorial de cómo hacerlo. Un tutorial que hizo Lucho Mora. Ah, bien. Así que lo podemos subir también, el Canvas. No, hay muchos que utilizan el GeoGebra. Yo tampoco lo manejé tanto. Eh, si alguien quiere hacer el GeoGebra y sabe ahí cómo hacerlo, Ujú, también es bienvenido. No es que tienen que quedarse con una herramienta. ujú. Y Sí, después, bueno, otra cosa que habíamos visto era de todo lo que teníamos, también hacíamos un ajuste descartando los puntos y viendo ahí las diferencias, ¿sí? Porque esto de nuevo lo habían hecho en su casa, nosotros más o menos en el laboratorio les fuimos diciendo a qué se tenía que acercar los valores, pero no está mal en general poner todas las mediciones y después decir, bueno, a ver cuáles son los valores que están más alejados de lo que uno considera como un valor en cuanto a la dispersión que tengo de los valores. Así que bueno, quería más o menos mostrarle dónde era lo que tenían que cargar, no quería spoilearle mucho después los resultados. está bien, no le Así muestro, no que le muestro. ahora yo les subo que estaba armando la hoja de cálculo, les paso el link, van cargando y cuando tengamos todos los datos reunidos, ahí hacemos el estudio. Sí, se los vamos a mostrar en clase, ¿no? Lo vamos a hacer juntos. Sí. Ahí estamos. Estamos. ¿Alguna duda del TP? No sé si alguien ya empezó a hacer el informe, pero si tiene alguna duda. eh, Bueno. O estamos concentrados en otras Hay materias. algo que no quería olvidarme de decir, Gaby, que es con respecto al examen. Me han preguntado por chat si vamos a tomar teoría. Teoría. Teoría como teoría misma, o sea, sí, un punto de teoría, no, pero puede ser que alguna de las preguntas o ítems que estén adentro del problema incluya algo de teoría, ¿se entiende? O sea, No tengan que desarrollo explicar teórico. algo. Claro, no desarrollo teórico, no, desarrollo teórico no, ¿sí? Pero sí es probable que tengan que explicar o justificar algo, ¿se entiende? No, porque si no nos va a quedar muy largo, estuve pensando. ¿Estamos? Bueno, entonces ahora arrancamos con la parte, no, antes de arrancar, lo que les quiero decir, hoy vamos a terminar un ratito antes también, porque yo me tengo que ir a la facultad,
¿sí? Tengo que estar en la facultad 1:30, no, a las 2. Así que si no, no llego. Tipo 1 menos cuarto, menos 10 estaremos terminando. ¿Estamos? O 12:30, no sé, por ahí, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar entonces, chicos, con la parte de trabajo y energía. Esto está puesto en el programa y si alguno sigue el libro verde, está puesto en el último capítulo, que es el capítulo 8, que se llama Integrales de Movimiento. En el otro, Integrales de Movimiento por cómo se define el trabajo, ¿no? En los otros libros, ya sea el Sears, ya sea el Tipler, esto está puesto a continuación de las aplicaciones de las leyes de Newton. Es indistinto de donde lo quieran ver. Bueno, obviamente siempre les recomendamos que lo puedan ver, lo miren también del Sears o del Tipler o del Resnick o bueno, cualquiera de esos que encuentren en la biblioteca. Este, porque del libro verde es un poco más necesitan haber entendido algunas cosas, pero también lo pueden ver. Em, entonces vamos a seguir, ¿sí? Yo el otro día le había dicho, bueno, seguimos con sistema de partículas, me olvidé del trabajo y energía. Seguimos entonces pensando en la partícula, ¿sí? Y cuando terminemos con esto, sí, vamos a empezar con sistema de partículas, ¿sí? Impulso, o sea, bueno, las cantidades que vamos a definir, cantidad de movimiento, etcétera, etcétera, para llegar después al rígido, donde vamos a retomar de nuevo la parte de energía. ¿Sí? Acuérdense que lo que estamos haciendo es ir de lo más particular a lo más general, pero que nuestro objetivo es describir, ¿sí? El movimiento, bueno, las fuerzas, todo en lo más general que es el rígido. ¿Está? Les comparto un poquito entonces el PowerPoint. ¿Dónde está? Acá. Vamos a ver una parte hoy, no creo que lleguemos a ver todo. Y pero con lo que veamos hoy, ustedes pueden empezar a hacer la práctica hasta el ejercicio 5 por ahí, 5 o 6, ¿sí? Bueno, trabajo y energía. Esperen que busco el láser. Por eso acá dice unidad 8, ¿no? Y acuérdense que es de la partícula. ¿Está? Bueno, ¿por qué entonces vamos a empezar a hablar ahora de trabajo y energía? ¿Sí? ¿Qué es lo que estuvimos haciendo hasta ahora? Nosotros hasta ahora estuvimos describiendo eh, movimientos, ¿sí? Eh, a partir, o sea, si se quieren, situaciones simples, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros conocíamos, ¿sí? Las fuerzas que estaban actuando sobre la partícula. Bueno, un ejemplo es el de caída libre, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que podíamos hacer? A partir de conocer la fuerza que estaba actuando sobre la pelota, que obviamente en este caso es una fuerza constante, ¿sí? Y ahí voy cuando digo me refiero a algo simple. Entonces, eh, aplicando la segunda ley de Newton, podríamos averiguar la aceleración, ¿sí? Y a partir de ahí, y de la ecuación del movimiento, que no es nada más ni nada menos, ¿sí? Que también, o sea, bueno, sí, a partir de la ecuación del movimiento, ¿sí? Que es nada más ni nada menos que la segunda ley de Newton también, y conociendo las constantes de integración, que en particular en este caso las llamábamos condiciones iniciales, pero no se olviden que siempre estas son constantes de integración, entonces a partir de esta ecuación e integrando podíamos encontrar la ley de movimiento, ¿sí? De esa partícula, ese cuerpo que lo estamos pensando como partícula. ¿Está? Pero esto lo pudimos hacer así, ¿por qué? Porque la fuerza que está actuando sobre esta partícula es una fuerza constante, ¿sí? En este caso, la fuerza peso. ¿Ah? Entonces, bueno, lográbamos conocer la posición y la velocidad de la partícula en todo tiempo.
Otro de los ejemplos que vimos, ¿sí? Es un movimiento para una partícula que se mueve en dos dimensiones, también sobre la que está actuando una fuerza de nuevo constante, que es la fuerza peso, ¿sí? Y aplicando la segunda ley de Newton, ¿sí? Hacíamos lo mismo, nada más que ahora en dos dimensiones, ¿sí? En la dimensión X y en la dimensión Y, ¿está? Entonces, trabajando por componentes y desde de esas ecuaciones de movimiento, ¿sí? La ecuación de movimiento para la componente Y y la ecuación de movimiento para la componente X, podíamos obtener las leyes, ¿sí? De movimiento en ambas componentes, ¿sí? Acuérdense que este movimiento que le llamamos giro parabólico, ¿sí? La podíamos pensar como la composición de un rectilíneo uniforme en X y un uniformemente acelerado en Y, ¿sí? También vimos, otro ejemplo que vimos es el de las partículas que describen un movimiento circular o parte de un movimiento circular. Un ejemplo era el del auto, ¿sí? Que tomaba una curva. Si estas fuerzas otra vez, si las fuerzas que están actuando sobre el auto son constantes, ¿sí? También lo era la aceleración centrípeta, en este caso las fuerzas constantes serían las fuerzas de rozamiento sobre las, las ruedas del auto, ¿sí? Y si la fuerza que el motor hace acelerando también fuera constante, ¿sí? También, digamos, teníamos una aceleración constante. Entonces, de la misma manera, ¿sí? A partir de la ecuación de movimiento podíamos obtener la ley de movimiento. Pero ¿qué es lo que pasa? En realidad, ¿sí? En los sistemas físicos reales, las fuerzas no son ni constantes, ¿sí? ni dependen del tiempo. Porque, ¿qué pasa? Supónganse que la fuerza no fuera constante acá, ¿sí? En estos tres ejemplos las fuerzas son constantes. Si las fuerzas no fueran constantes y dependieran del tiempo, también podríamos averiguar esa ley de movimiento, porque tendríamos que hacer una integración en función del tiempo. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Acuérdense que a partir de conocer la aceleración, ¿sí? Como es la derivada segunda de la velocidad, integrábamos una vez y encontrábamos la velocidad, integrábamos otra vez y encontrábamos, ¿sí? La posición. ¿Está? Eso lo podemos hacer también sin demasiada dificultad si la fuerza esa varía, pero varía con el tiempo. El tema es que en las situaciones reales, ¿sí? Las fuerzas, ¿sí? O en muchas situaciones físicas, las fuerzas ni son constantes ni dependen del tiempo. Varían, ¿sí? Y varían casi siempre en función de la posición que la partícula va teniendo. Nosotros vimos fuerzas, ¿sí? Que dependen de la posición de la partícula. ¿Cuál, por ejemplo? ¿Ninguno se acuerda? ¿Qué fuerzas vimos que dependen de la posición de la partícula o qué fuerza vimos? Miren que tienen que rendir el parcial. ¿Están o se fueron? Fuerza-peso, no. La fuerza-peso acabamos de decir una fuerza constante. Una fuerza que depende de la posición de la partícula. ¿Cuál era? Uy, algo más aparte de denso.
La fuerza normal, tampoco. Bueno, sí, puede ser la fuerza normal, pero hay otra. En realidad no depende de la posición de la partícula, o sea, no varía con la posición de la partícula, la fuerza normal. Porque si vos estás pensando en un plano inclinado, ¿sí? Eso va a ser igual a la componente de la fuerza peso por el ángulo, pero la fuerza peso es constante. Entonces, esa componente va a ser constante, no importa en qué lugar del plano inclinado esté. ¿Qué otra fuerza vieron? Fricción, tampoco. Es una fuerza, o sea, en vez de ser una F que sea constante o una F de T, es una fuerza, es una F de X, por ejemplo. Es más, la fuerza de fricción es constante también. La normal es constante, el peso es constante. ¿Qué otra fuerza vieron? Aparte de esas. Digan alguna otra fuerza que hayan visto, que no sea ni la fricción, ni la normal, ni la tensión. Bueno, la Arrastre. fuerza, no, arrastre, arrastre, ¿a qué te referís con arrastre? La fuerza de arrastre. No. Bueno, puede ser que sea, pero hay otra, más simple. Y la tensión que Paula dice depende en qué situación, ¿sí? Porque si es la tensión, por ejemplo, Paula se acerca más, porque si es la tensión de un péndulo, ¿sí? Esa fuerza de tensión sí depende de la posición del péndulo, ¿sí? En su trayectoria pendular. Y hay otra, que no es arrastre. ¿No hicieron los ejercicios de eso? Creo que se las alcancé a ver yo antes de irme de viaje. ¿Cómo es la fuerza del resorte? Sí, señora, la fuerza elástica. La fuerza elástica es una fuerza que depende de su posición, de la posición de la partícula, es una F de X. ¿Cómo se definía la fuerza elástica? Lo tienen que tener claro. Miren que puede entrar en el parcial, o sea, es parte del parcial. Paula, cualquier otro, ¿cómo se definía la fuerza elástica? K por delta X. Muy bien, Ceci. Exactamente, ¿sí? Entonces se ve claramente que ese es un ejemplo de fuerza que varía con la posición, ¿sí? Entonces, tenemos un problema ahí, no podemos hacer esa integración que veníamos haciendo para encontrar la ley de movimiento, ¿sí? Por eso, entonces, vamos a introducir conceptos nuevos, ¿sí? Que nos permitan resolver esos problemas, ¿sí? Sin necesidad de conocer en detalle cuáles son las fuerzas que están actuando o aun cuando no las conozcamos, ¿sí? Porque un ejemplo sería esta, por ejemplo, alguien que está bajando de una colina, ¿sí? Eh, esquiando. Entonces, aunque no conozcamos esas fuerzas, de todas maneras podríamos responder cuestiones como decir con qué velocidad, conociendo la altura, por ejemplo, con qué velocidad llegará a la base de la montaña, ¿sí? O acá tenemos otros ejemplos, ¿sí? En los que no podemos conocer todo el detalle del movimiento para todo tiempo, ¿sí? Pero sí podemos decir
algo del movimiento en determinados instantes o posiciones de la partícula. ¿Está? Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, para eso vamos a definir lo que es el trabajo de una fuerza y vamos a ver que está relacionado con lo que es la energía, ¿sí? Energía cinética, energía mecánica. Más adelante vamos a ver cuáles son las fuerzas conservativas, ¿sí? Y no conservativas, cómo se relacionan las fuerzas conservativas con la energía potencial, la energía mecánica y su conservación y la potencia. ¿Está? Y entonces empezamos por el principio. Vamos a empezar primero por un caso muy particular, ¿sí? Que es cuando la partícula hace otra vez un movimiento rectilíneo y la fuerza es constante, ¿sí? Si bien les dije que el método de esto es justamente para trabajar con fuerza, poder hacer cálculos o resolver problemas donde la fuerza es cualquiera y no podemos hasta llegar a no conocerla, ¿sí? Vamos a empezar por el ejemplo este porque es más simple de entender porque es con lo que ustedes vienen trabajando, ¿sí? Entonces, estas personas, al empujar el auto, ¿sí? Están realizando un trabajo, ¿sí? Porque ejercen una fuerza sobre el auto para desplazarlo linealmente. O sea, no, esto está totalmente relacionado con lo que venimos viendo, sigue siendo dinámica. Sabemos que para cambiar, ¿sí? La velocidad o el movimiento que tiene una partícula o el estado de movimiento de una partícula, tenemos que aplicar una fuerza. Muy bien. Ahora lo vamos a ver, lo único que estamos haciendo ahora es verlo desde otro punto de vista, ¿sí? Entonces, esa fuerza que se aplica, ¿sí? Para alterar o para cambiar el estado de movimiento de un cuerpo hace un trabajo, ¿sí? Definimos un concepto nuevo que se llama trabajo, ¿sí? De la fuerza sobre la partícula. Entonces, si un cuerpo se mueve con un desplazamiento mientras sobre ese cuerpo está actuando una fuerza que en este caso la estamos pensando como constante y el cuerpo está haciendo un movimiento rectilíneo, ¿sí? El trabajo, ¿sí? Realizado por la fuerza sobre esa partícula cuerpo lo definimos como el módulo de la fuerza por el módulo del vector desplazamiento, ¿sí? Fíjense, acá tengo, al auto yo lo puedo modelizar, o a la caja, ¿sí? Lo puedo modelizar como una partícula, ¿sí? La partícula se desplaza desde un lugar A hasta un lugar B y lo hace por un determinado camino, lo hace por un camino, en este caso recto, ¿sí? Se desplaza, ¿sí? Una cantidad S, ¿ok? Y en ese proceso, ¿sí? Está actuando siempre la fuerza F, que en este caso particular, como dije, es constante, entonces yo al trabajo lo puedo definir como el módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento, ¿sí? Bueno, ese es el vector desplazamiento AB. ¿Qué pasa ahora, sí? Si ahora el auto yo lo miro desde arriba y estos hombres o este hombrecito que está acá, en vez de estar aplicando la fuerza en la dirección del desplazamiento, aplica la fuerza de manera tal que esa fuerza forme un ángulo con el vector desplazamiento, ¿sí? En ese caso, el trabajo de la fuerza, ¿sí? Se define como el módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo, ¿sí? Que la fuerza F forma con el desplazamiento, ¿sí? Fíjense que en este caso lo que estamos diciendo, o sea, podemos pensar que el producto de la fuerza por el coseno de ese ángulo es la componente que llamamos tangencial de la fuerza, ¿sí? Si pensamos en una dirección normal o en una dirección tangencial a la trayectoria, ¿sí? Entonces esta sería la componente tangencial de esa fuerza, ¿sí? Tangencial a la trayectoria o en la dirección de la trayectoria. O acá a veces algunos libros le ponen, dicen que acá está
perpendicular y acá está paralela, ¿sí? O paralela a la trayectoria. ¿Está? Pero si nosotros miramos esta definición con detalle, vemos que tenemos el módulo de un vector por el módulo de otro vector por el coseno del ángulo entre ambos vectores. Y eso es la definición de qué operación algebraica. Esa es la definición de el producto escalar. Acá el producto escalar está indicado por una cruz, ¿sí? También puede ser con un punto. ¿Está? Entonces, en este caso que sigue siendo particular, ¿sí? Porque la fuerza es constante en todo sentido, mantiene su módulo y mantiene el ángulo, ¿sí? Con la trayectoria mantiene siempre el mismo ángulo. Entonces, el trabajo, en este caso particular, se puede definir como el producto escalar de la fuerza por el vector desplazamiento. ¿Estamos? Las unidades, entonces van a ser unidades de fuerza por unidades de longitud, ¿sí? Eso es Newton por metro, que nos da el Joule, ¿sí? Se llama Joule. Hay unas razones históricas de por qué se llama Joule, pero ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, lo importante a destacar hasta acá es que el trabajo es una magnitud escalar, ¿sí? Y lo podemos pensar como una medida de la capacidad que tiene una fuerza aplicada sobre un cuerpo para provocar un desplazamiento, ¿sí? De ese cuerpo desde una posición inicial A hasta una posición inicial B a lo largo de una trayectoria, ¿sí? Entonces, cuando pensamos en trabajo de la fuerza, tenemos que pensar en todo eso. No sé si alguno habrá visto la película esta, ¿cómo se llama? Una de las últimas. Todos al mismo tiempo, en todas partes, no me acuerdo cómo se llamaba la película, pero el tema es que acá, cuando hablamos de trabajo, ¿sí? Tienen que pensar en lo mismo, lo tienen que pensar todo junto, ¿sí? El trabajo es la capacidad que tiene la fuerza que está aplicada a un cuerpo, ¿sí? Para provocar el desplazamiento de ese cuerpo, o sea, lo tienen que pensar como un proceso, ¿sí? El desplazamiento de ese cuerpo desde una posición A a una posición B a lo largo de una trayectoria determinada, ¿sí? A lo largo de una trayectoria. Y en el caso de el modelo de partícula, solo vamos a estar considerando desplazamientos de traslación. ¿Estamos? Muy bien. Seguimos. ¿Qué pasa si F no es constante? Y acá está el ejemplo, ¿sí? De la fuerza elástica. Acordémonos entonces que cuando el resorte era sacado de su longitud propia o de su posición de equilibrio en la longitud propia, ¿sí? Eh, suponiendo que lo estiremos, ¿sí? Entonces la fuerza del resorte iba a actuar, ¿sí? Y suponiendo que tiene alguna partícula adosada en su extremo, ¿sí? Entonces el resorte, ¿qué es lo que iba a tratar de hacer? Iba a tratar de que esto regresara a su posición de equilibrio, con lo cual la fuerza del resorte, ¿sí? Se opone al desplazamiento de la partícula. De la misma manera, si comprimíamos el resorte, ¿sí? Haciendo que la partícula se desplazara en el sentido opuesto, este resorte lo que va a tratar es que la partícula vuelva a su posición de equilibrio o el resorte vuelva a su longitud inicial. Entonces, esto tiene un nombre, se llama ley de Hooke, y la fuerza del resorte la habíamos definido como menos la constante del resorte por el vector desplazamiento, ¿sí? Su módulo era directamente proporcional a la deformación del resorte y el sentido era opuesto al desplazamiento. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa en este caso? Ok, podemos seguir usando las definiciones que vimos recién de cuando la fuerza era constante.
¿Sí o no? Es fácil la respuesta. Si no me están respondiendo rápido, quiere decir que no me están escuchando. No. No, ¿sí? Bien, Paula, no. ¿Sí? Si antes enfatizamos el hecho de que esas definiciones servían para una fuerza constante, y ahora estamos preguntando qué pasa cuando la fuerza no es constante, no podemos usar esa definición de trabajo para este tipo de fuerzas, ¿sí? Entonces vamos a dar una definición general de trabajo, ¿sí? Que nos sirva para cualquier tipo de fuerza, sea esta constante o no. Entonces, otra vez, pensamos en el proceso. Vamos a estar pensando en una partícula, ¿sí? Que se va a desplazar desde una posición A en el espacio general totalmente ahora hasta una posición B, que lo va a hacer a lo largo de una trayectoria, mientras sobre ella actúa una fuerza F, ¿sí? Que es una fuerza cualquiera ahora, la fuerza F. Puede variar en módulo, en dirección, en sentido, ¿sí? Es una fuerza general. Eh, entonces, esa partícula, ¿sí? Podemos pensar que a medida que se traslada sobre esta, o sea, desplaza sobre esta trayectoria, nosotros podemos enfocarnos y pensar en desplazamientos infinitesimales. A esos desplazamientos infinitesimales los vamos a llamar diferencial de R. Esos desplazamientos infinitesimales son en cada punto de la trayectoria tangente a esa trayectoria. ¿Está? Entonces, la partícula se va a desplazar, es un desplazamiento, se va a mover un desplazamiento infinitesimal en un diferencial de tiempo, ¿sí? Entonces, eh, el trabajo, vamos a definir ahora el trabajo diferencial o el diferencial de trabajo, como lo quieran pensar, de la fuerza esa F a lo largo del desplazamiento infinitesimal diferencial de R, se define, sí, como el producto escalar entre esa fuerza y ese desplazamiento, ese vector desplazamiento infinitesimal, ¿sí? Aplicando la definición de producto escalar, tenemos que es el producto del, del módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento infinitesimal por el coseno del ángulo, ¿sí? Que ese desplazamiento, vector desplazamiento y fuerza forman entre ellos, ¿sí? Muy bien, entonces, esta es la definición de diferencial de trabajo o trabajo diferencial, como lo quieran pensar. ¿Cuál será el trabajo total que la fuerza haga, ¿sí? Cuando la partícula se desplaza desde A hasta B? El trabajo total va a ser la suma de todos esos trabajos, ¿sí? O la integral, ¿sí? De, entonces, la fuerza escalar, el diferencial de desplazamiento, la integral que se hace por una determinada trayectoria, sobre una determinada trayectoria, y desde la posición inicial A hasta la posición inicial B. ¿Sí? Muy bien. Acá estaríamos tentados también, ¿sí? Si nosotros aplicamos la definición de producto escalar y reacomodamos los términos, fíjense que acá nos queda el módulo de F por el coseno, ¿sí? Del ángulo que forman estos dos vectores. Y estaríamos tentados de decir, bueno, esa es la componente tangencial de la fuerza. Sí, lo podemos hacer, pero siempre y cuando, ¿sí? Y no varíe el ángulo entre el desplazamiento infinitesimal y la fuerza. Solo en ese caso, entonces, podemos decir que el trabajo es la integral entre A y B a lo largo del camino, bueno, acá lo llamamos gamma, de la componente tangencial de la fuerza diferencial, ¿sí? El desplazamiento. ¿Está? Entonces,
La definición general de trabajo es esta que está acá. ¿Por qué? Porque la fuerza puede variar en todo sentido, ¿sí? Puede variar de dirección, de sentido, puede variar el ángulo que forma la fuerza con el vector desplazamiento infinitesimal. Si la fuerza, aun cuando si la fuerza varía, ¿sí? Y este ángulo permanece constante, entonces podemos pensar que lo podemos calcular como la integral de la fuerza tangente, o sea, de la componente tangencial de la fuerza, ¿sí? Diferencial de S. Muy bien. Algunas observaciones. ¿Cuál era el significado geométrico, ¿sí? De la integral? Sabemos que el significado geométrico de la integral definida, ¿sí? De una determinada función, siempre se pensaba como el área, ¿sí? O sea, esa integral definida nos da el área, ¿sí? Bajo la curva, ¿sí? De la función entre los extremos de integración. ¿Está? Entonces, ahora volvemos para atrás. La expresión más general del trabajo de una fuerza lo podemos reducir al producto escalar entre la fuerza y el vector desplazamiento, siempre que suceda ¿qué? Lo vimos al principio. Si el desplazamiento es rectilíneo y si la fuerza es constante, ¿sí? La definición del trabajo es esta que está acá, pero si el desplazamiento es rectilíneo y la fuerza es constante, ¿sí? A este trabajo lo podemos calcular como el producto escalar entre la fuerza y el vector desplazamiento. ¿Lo ven? ¿Estamos claros hasta acá? Sí. Porque esto es algo que les cuesta bastante ver. No sé si ya lo tenían claro, si no, si les aclaró algo o no. Pero lo importante es eso, es que vean que esto es, por eso se llama, el capítulo se llama integrales de movimiento, no solo por la definición, el trabajo lo estamos definiendo como una integral, sino porque eh, estamos viendo todo el proceso, ¿sí? Es importante que vean todo el proceso, no es algo que nosotros veníamos acostumbrados, ¿sí? A analizar, o sea, a poder determinar la posición, la velocidad en cada instante de tiempo, ¿sí? Ahora, no importa si no podemos determinar eso, no importa si no conocemos la fuerza en cada instante, ¿sí? De tiempo, vamos a poder hacer cálculos iguales utilizando eh, eh, este concepto integral. ¿Está? Bien. Entonces, definición general del trabajo y definición del trabajo si la fuerza es constante y si la trayectoria sobre la cual se desplaza la partícula es eh, rectilínea. Y acá vienen algunas observaciones, ¿sí? ¿Qué pasa si esta fuerza es un vector y el vector desplazamiento tienen el mismo sentido? ¿Cómo va a ser el trabajo? Acuérdense que el trabajo es un escalar. Ese trabajo, si este vector y este vector tienen el mismo sentido, ese trabajo va a ser positivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a tener el módulo de uno por el módulo de otro por el coseno del ángulo que forman. Si tienen el mismo sentido, el ángulo que forman es 0, el coseno de 0 es 1, ¿sí? Entonces, ese trabajo me va a dar positivo, ¿ok? ¿Qué pasa si la fuerza tangencial y el diferencial de desplazamiento? Bueno, fíjense que esto es para el caso general, si la fuerza es tangencial, si la fuerza tangencial, perdón, tiene el mismo sentido que el diferencial de desplazamiento, el trabajo va a ser positivo. En particular, en el movimiento rectilíneo, donde vamos a usar esta fórmula, ¿sí?
también va a ser positivo porque la fuerza tiene la misma dirección y sentido que el desplazamiento. Ahora, si la fuerza tangencial, pensando en el caso general, y el diferencial tienen sentidos contrarios, el trabajo va a ser negativo. ¿Sí? ¿Por qué? Lo mismo va a pasar en el movimiento rectilíneo, porque la fuerza que va a estar aplicada va a tener una componente en la dirección del desplazamiento, pero de sentido opuesto. ¿Sí? Entonces me va a quedar el módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento por el coseno de, si tienen sentido opuesto, en ese caso el ángulo va a ser 180 y el coseno de 180 es -1. Entonces, este trabajo, ¿sí? Va a dar negativo. Acá va a pasar lo mismo, ¿no? Nos compone el módulo de esto por el módulo de esto por el coseno de 180, ¿sí? Me va a dar negativo. ¿Qué pasa si la fuerza es perpendicular al desplazamiento? ¿Cuál es el ángulo que forman la fuerza y el desplazamiento? 90, ¿sí? Entonces, como el ángulo que forman es 90, ¿sí? Y el coseno de 90 es 0, ese trabajo va a ser 0. ¿Mm? Siempre que la fuerza sea perpendicular al desplazamiento de la partícula, el trabajo es nulo. El trabajo que ella fuerza hace es nulo. ¿Sí? O sea que si se está desplazando, tienen que estar actuando otras fuerzas. ¿Estamos? Y otro caso en el que el trabajo es nulo es cuando no hay desplazamiento. Si este es el vector nulo, ¿sí? Entonces este producto escalar nos va a dar 0. ¿Estamos? Y el trabajo es 0. ¿Sí? Entonces, el trabajo es un escalar, ¿sí? Y si no hay desplazamiento, va a ser 0. Bueno, les queda de tarea pensar algunos ejemplos simples para cada uno de estos casos. Si quieren decirlos ahora, se les ocurren rápido y los quieren decir, ¿cuál sería algún ejemplo para cada uno de estos casos? Para que el trabajo sea positivo, el trabajo sea negativo o nulo. Por ejemplo, el ejemplo del movimiento que vimos al principio, la pelota que cae. ¿Qué fuerza está actuando sobre la pelota? ¿Y estaban o se fueron? Cualquier ejemplo, digan, para alguno de estos casos. ¿No se les ocurre ninguno? ¿Qué dicen? Un auto empujado de costado. Mm. Específicamente lo que les estoy preguntando es algún ejemplo que me diga, o sea, algún ejemplo para alguna fuerza que esté actuando sobre alguna partícula que la desplace y que el trabajo que haga sea positivo. ¿Cuál podría ser? ¿Qué se les ocurre? Les dije, piensen en el ejemplo que vimos al principio, el de la pelota que cae. ¿El peso qué dirección tiene? Vertical. ¿Y qué desplazamiento hace la pelota?
vertical, o sea, se mueve desde una posición inicial y baja. Entonces, esos dos vectores, ¿cómo son? Tienen la misma dirección y sentido. Entonces, ¿cómo es? Muy bien. ¿Y cómo es entonces el trabajo de la fuerza peso sobre la pelota que está cayendo? Positivo. Muy bien. ¿Algún ejemplo que se les ocurra de alguna situación en el que el trabajo de la fuerza sea negativo? ¿Cuál podría ser? ¿Tenso o cualquiera? ¿No se les ocurre? No se me ocurre, pero puede ser que el coseno sea negativo. El coseno me dé negativo, pues si no, no se me ocurre. Exactamente, o sea, tiene que estar, o sea, tendrían que ser fuerza y desplazamiento sentidos opuestos. Acá Enzo dijo fuerza de rozamiento, bueno, sí, de un auto o de un bloque, sí, señor, bien Enzo, ¿sí? La fuerza, el trabajo que hace la fuerza de rozamiento, ¿sí? Va a ser negativa y va a ser siempre negativa, ¿sí? Porque cuando yo desplazo a algo sobre una superficie, ¿sí? La fuerza de rozamiento siempre va a tener sentido opuesto, ¿sí? Al vector de desplazamiento. ¿Estamos? Muy bien, entonces, seguimos. Y acá tienen un ejemplo, ¿sí? Entonces, supónganse que tienen un bloque, ¿sí? Siempre el mismo bloque, que se traslada por una trayectoria rectilínea, se desplazan desde un punto A hasta un punto B por la aplicación de una fuerza F, ¿sí? La distancia que se traslada es 7 metros, el módulo de la fuerza es de 12 newtons y tienen que considerar los casos en los que el ángulo entre las direcciones de la fuerza y del desplazamiento son primero cero, que sería este primer caso, después la fuerza forma un ángulo de 60 con el desplazamiento, luego la fuerza es perpendicular al desplazamiento, luego forma un ángulo de 135 medido desde la horizontal, por supuesto, y en el caso final, ¿sí? Una fuerza que está aplicada en sentido opuesto al desplazamiento. Si aplicamos la definición, en este caso, bueno, la fuerza es constante y el desplazamiento es rectilíneo, entonces aplicamos la definición de trabajo como el producto escalar entre la fuerza y el desplazamiento, ¿sí? Vamos reemplazando por los distintos valores y podemos calcular, ¿sí? Cuál es el trabajo que hace la fuerza en cada uno de estos casos, ¿sí? Fíjense que en este último es negativo, ¿sí? En el que la fuerza es perpendicular, es cero, ¿ok? Muy bien. Seguimos entonces. Bueno, ¿qué pasa ahora cuando sobre una partícula o sobre un cuerpo, en vez de actuar una única fuerza, ¿sí? Actúan varias fuerzas, ¿sí? F1, F2, F3, etcétera, Fn, ¿sí? Otra vez, seguimos pensando que la partícula se está desplazando desde una posición A hasta una posición B, acá no está dibujada, ¿sí? Y lo hace a lo largo de una determinada trayectoria, ¿sí? Entonces, para cada una de estas fuerzas, nosotros podemos definir, como definimos antes, ¿sí? El diferencial de trabajo. El diferencial del trabajo que la fuerza F1 hace, ¿sí? Eh,
cuando la partícula se traslada de un lugar a otro sobre esta trayectoria, la definimos como F1, escalar el diferencial, ¿sí?, de desplazamiento, y lo mismo para todas las fuerzas, ¿sí? Entonces, el trabajo que hacen todas las fuerzas que están actuando lo podemos calcular como la suma de todos estos trabajos, ¿sí? Si reemplazamos, ¿sí?, por cada uno de lo que vale cada uno de los diferenciales, llegamos a esta expresión, y por la propiedad del producto escalar, ¿sí?, podemos, ¿sí?, pasamos de esta expresión a esta expresión, ¿sí? Sacamos factor común, diferencial de R, ¿sí?, y sumamos todas las fuerzas que están actuando. Y esto, ¿sí?, no es ni más ni menos que el producto escalar de la resultante de la fuerza por el vector desplazamiento. ¿Está? Entonces, en este caso, el diferencial de trabajo, ¿sí?, lo puedo calcular como el trabajo de la resultante de las fuerzas, ¿sí? Si yo ahora integro, ¿m?, esa expresión, entonces lo puedo escribir de esta manera o de esta manera, ¿sí? El trabajo total o el trabajo de la fuerza resultante lo puedo escribir como la suma de todos los trabajos, ¿sí? Y esto no es ni más ni menos que la integral, ¿sí?, entonces, de la fuerza resultante. Y acuérdense que esto que está acá, esto es el diferencial del trabajo de la fuerza resultante, ¿sí? Entonces, el trabajo de todas las fuerzas o el trabajo total lo puedo escribir como la integral de la fuerza resultante, del producto escalar, perdón, de la fuerza resultante por el diferencial de desplazamiento. ¿Estamos? Entonces, en realidad yo tengo dos formas de calcular el trabajo de la fuerza resultante. O lo puedo calcular sumando el trabajo de todas las fuerzas con su signo, o sea, puedo calcular cada uno de los trabajos, ¿sí?, los trabajos de cada una de las fuerzas sobre la partícula y lo sumo, o puedo calcular la fuerza resultante que está actuando sobre la partícula y luego calcular el trabajo de esa fuerza, ¿sí? Ojo que esto es para el caso que estamos viendo ahora de la partícula. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, un ejemplo. Creo que este ejemplo es un ejemplo que está en el Szymanski. Tenemos un granjero que engancha su tractor a un trineo, sí, que está cargado de leña, y lo arrastra sobre el suelo horizontal 20 metros. Me da el peso del trineo, ¿sí? Y la carga, que es de 14.700 newton, y el tractor hace una fuerza constante, me dice, de 5.000 newton, que está a 40 grados sobre el horizontal, y sobre el trineo actúa también una fuerza de fricción, también constante, de 3.500 newton, que se pone al movimiento del trineo. Entonces me pide calcular el trabajo que hace realizado por cada fuerza que actúa sobre el trineo y el trabajo total, ¿sí? Entonces, acuérdense, el trabajo total lo podemos calcular como la suma de los trabajos de cada una de las fuerzas, que es lo que me pide ahora que haga el problema. O lo puedo calcular como el trabajo de la resultante. Bueno, ¿cómo hacemos entonces ahora para calcular? Esto se desplaza. Tenemos que poner, obviamente, para resolver este problema, nuestro sistema de referencia. Se desplaza un cierto vector de desplazamiento cuyo módulo será 20 metros, ¿sí? Y acá no están puestos bueno, se supone que estos están en negrita, no están puestos las rayitas de vectores, pero estos son los vectores. ¿Mm? Entonces, ¿qué fuerzas actúan sobre el trineo? Tenemos la fuerza F, que forma 40 grados con la horizontal.
la fuerza normal. Obviamente siempre tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre, ¿no? La fuerza normal. ¿Qué más? La fuerza de rozamiento. Otra vez una fuerza. Y la fuerza peso. ¿Está? El vector desplazamiento, ¿sí? Tiene la misma dirección que la fuerza de rozamiento, pero sentido opuesto. Bueno, entonces, como todas estas fuerzas como son durante el desplazamiento constantes y el desplazamiento es rectilíneo, entonces yo puedo aplicar la definición, ¿sí?, de trabajo para el caso en que la fuerza es constante del desplazamiento rectilíneo, que es directamente el producto escalar, ¿sí?, de esos vectores, fuerza y desplazamiento. Y entonces eso es lo que voy a hacer para cada una de estas fuerzas, ¿sí? Para la fuerza aplicada a F, me da 76.604 newton, aplicando la definición, ¿no? Módulo de la fuerza, módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo, que dijimos que era 40, y entonces obtengo este valor. Para la fuerza de rozamiento, ¿sí?, aplico también la definición. Ahora el ángulo que forma el desplazamiento con la fuerza de rozamiento es 180, entonces su coseno me da -1, y la fuerza el trabajo, perdón, que la fuerza de rozamiento hace sobre el trineo cuando este se desplaza de A hasta B es de menos 70.000 joules, ¿sí? Entonces, trabajo positivo, la fuerza F hace un trabajo positivo, la fuerza de rozamiento hace un trabajo negativo. ¿Qué pasa ahora con la normal y el peso? Como vimos antes en el ejemplo, como la normal y el peso son perpendiculares al desplazamiento, ¿sí?, entonces su trabajo va a ser 0. Y el trabajo total sobre el trineo, ¿sí?, entonces es la suma de los trabajos de la fuerza F aplicada y la fuerza de rozamiento, que nos da 6.604 joules, ¿sí? Ahora, les queda a ustedes de tarea para calcular la fuerza resultante a través de la segunda ley de Newton, o sea, hacer la otra forma de calcular el trabajo total. Calculo la resultante de estas fuerzas, ¿sí? Calculo luego el trabajo de esa fuerza resultante, ¿sí? Y acá, bueno, acá me dice que describa el movimiento del trineo en función de la cinemática, ¿sí? Y les dejo para que piensen algo. ¿Qué pasa si el trineo va a recorrer esta distancia S con velocidad constante? ¿Cuál es el trabajo de la fuerza neta en ese caso? ¿Qué les parece? Acelerado. ¿Cómo? Sí, ¿qué dijiste? ¿Paula habló? Sí, perdón, acelerado, sería. No te escucho. Escribo. ¿Eh? No me dio un momento. Sí. ¿Qué dijiste? ¿Cómo va a ser el trabajo? Si la velocidad es constante, ¿el trabajo cómo va a ser? ¿Sería acelerado? No. O sea, fíjense, ¿cómo sería? O sea, si ustedes calculan la fuerza resultante a través de la segunda ley de Newton, ¿sí? ¿Cómo les va a dar? Acá. Van a hacer la sumatoria en X. ¿A qué va a ser igual? La sumatoria en Y. La sumatoria en X. En X, ¿qué fuerzas están actuando? Rozamiento y la fuerza esa que se aplica, La componente esta la de la componente fuerza. de X. Claro. Entonces, ¿y cómo me va a quedar? Según este eje que yo elegí acá, me va a quedar F coseno de 40, ¿sí? Menos
fuerza de rozamiento, dinámica. ¿Y eso qué va a ser igual? Si es velocidad constante, la aceleración no sería cero. Claro. En este Ah, caso que estamos haciendo ahora primero, ¿sí? Bueno, acá también me va a quedar la normal, menos, más, F seno, ¿sí? Bueno, esto es un 40, menos el peso. Y esto va a ser igual a 0 porque esto no se está moviendo, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de movimiento hace el trineo cuando la fuerza aplicada es esta que está acá en el problema, ¿sí? Y o sea, con estas fuerzas aplicadas, ¿qué tipo de movimiento hace acá? Que dice, describa el movimiento, tiki, 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 en función de su cinemática. El trineo va a estar haciendo un movimiento rectilíneo, uniformemente acelerado, ¿sí? Y el trabajo me va a dar lo que me dio antes, los 6.600, porque las que van a estar haciendo trabajo va a ser la componente de F y la componente y la fuerza de rozamiento. ¿Estamos? El movimiento es rectilíneo uniformemente acelerado y ¿por qué? Porque esta componente de la fuerza, ¿sí? Es mayor que la fuerza de fricción, ¿sí? Tienen la misma dirección y sentido opuesto. ¿Ok? ¿Qué pasa ahora si el trineo recorre esta distancia a velocidad constante? ¿Cómo van a ser las sumatorias de fuerza? Tanto la de X como la de Y me va a dar 0. ¿Sí? Con respecto a la fuerza, ¿eso qué querría decir? ¿O qué dice? ¿Qué quiere decir? Esto para B constante. ¿Qué quiere decir eso? Si miro esta ecuación de nuevo, ¿sí? Las fuerzas que están actuando son las mismas. ¿Qué quiere decir? Que esta componente de la fuerza es igual a esta, a la fuerza de rozamiento dinámica, si no esto no me daría 0 acá. Entonces, ¿cómo va a ser el trabajo? Vuelvo para atrás. ¿Quién me contribuía al trabajo total? Solamente el trabajo de la fuerza F y el trabajo de la fuerza de rozamiento. Porque estas dos ya vimos que es perpendicular, que son perpendiculares al desplazamiento y no hacen trabajo. Entonces, si el trineo recorre esa distancia a velocidad constante, ¿sí? ¿Cuál es el trabajo que realiza la fuerza neta en ese caso? Entonces tengo que pensar, ¿qué quiere decir? Que se recorre la distancia S a velocidad constante y que la sumatoria de fuerzas en X es 0. ¿Y eso qué quiere decir? Y que estos dos términos de la suma valen lo mismo, ¿sí? Tienen sentido opuesto. ¿Está? Si estos dos términos valen lo mismo, vuelvo atrás, ¿cómo calculaba el trabajo? ¿Sí? Estos dos trabajos van a valer lo mismo también. Uno con sentido positivo, uno con signo positivo, perdón, el de la fuerza F, y otro con signo negativo. Entonces el trabajo total, ¿cuánto me va a dar? ¿Cuánto da el trabajo total? ¿Me siguieron en el razonamiento? Los que estaban hablando recién. Paula, 0, sí señora. El trabajo total va a ser 0. Y es importante que ustedes visualicen esto. Fíjense, el trabajo no es 0 cuando la fuerza neta, ¿sí? Es distinta de 0, obviamente.
acá la fuerza neta me está dando 0. Entonces, ¿sí? El trabajo me va a dar 0. ¿Está? Pero no es una cuestión meramente matemática. ¿Sí? Yo para desplazar, ¿esto qué quiere decir? Que para desplazar un cuerpo, ¿sí? Una cierta distancia, tengo que aplicarle una fuerza y esa fuerza hace trabajo. ¿Sí? Cambia la velocidad de ese cuerpo cuando hace trabajo. ¿Estamos? Sigamos. Y bueno, ahora vamos a ver qué relación hay, como les dije recién, qué relación hay entre el trabajo de la fuerza resultante y la energía cinética. ¿Sí? Entonces, para yo mover un cuerpo, ¿sí? O sea, no estamos haciendo nada distinto a lo que ya vimos en la dinámica. ¿Está? Aplico una fuerza, esa fuerza a consecuencia de eso cambia la velocidad del cuerpo porque la fuerza está realizando trabajo. ¿Está? Entonces, fija, partimos de la definición de trabajo. ¿Sí? De la definición general. Y ahora, ¿sí? En lugar de escribir la fuerza resultante, ¿qué hacemos? Aplicamos la segunda ley de Newton. Y a la fuerza la escribimos como la masa por su aceleración. ¿Sí? Esto sale de reemplazar la fuerza resultante por lo que me dice la segunda ley de Newton, que a lo que es igual. Su masa por su aceleración. ¿Sí? Pero a su vez sabemos que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo. ¿Sí? Y además sabemos que o sea, que a esto, ¿sí? Lo podemos escribir como la velocidad, esperen, acá, ¿sí? Y sabemos además que la velocidad es la derivada de r, ¿sí? Respecto del tiempo, ¿sí? Entonces de acá al diferencial de r lo podemos escribir como velocidad por diferencial de tiempo. ¿Está? Y es lo que ponemos acá. Reemplazamos esto por velocidad diferencial de tiempo. ¿Sí? Seguimos entonces operando. Vamos a ver cómo podemos resolver este producto escalar. ¿Sí? Para eso sabemos que yo puedo escribir al módulo, ¿sí? De la velocidad al cuadrado, sé que es igual a el producto escalar del vector por sí mismo. ¿Sí? Entonces, esta derivada de la velocidad al cuadrado respecto del tiempo, por propiedad de la derivación y del producto, yo lo puedo escribir como el producto entre la derivada de la velocidad respecto al tiempo por la velocidad más la velocidad por la derivada de la velocidad respecto del tiempo. ¿Sí? Estos dos términos son lo mismo. ¿Ok? Entonces puedo escribir que la derivada de la velocidad al cuadrado respecto del tiempo es 2 veces, ¿sí? El producto escalar entre la derivada de la velocidad respecto al tiempo y la velocidad misma, ¿sí? Esta expresión es la misma que yo tengo acá, ¿ok? Entonces, reemplazando esta expresión por esta otra, la integral me queda de esta manera, ¿sí? La masa es constante, un medio es constante, salen afuera de la integral y entonces me queda que el trabajo de la fuerza resultante para desplazar a una partícula, cuerpo, desde un punto A hasta un punto B a lo largo de un camino, ¿sí? O una trayectoria, es igual a esta expresión que me da acá. O sea, hago la integral, ¿sí?
y esta integral la puedo resolver, y me da esto que está acá. ¿Está claro? ¿Sí? La integral desde A hasta B del diferencial de la velocidad al cuadrado es 1/2 de la masa por la velocidad en B al cuadrado menos la velocidad en A al cuadrado. ¿Estamos? Y esta expresión que obtengo acá, fíjense que es independiente de la trayectoria, ¿sí? Solamente depende de la velocidad que tiene el cuerpo en el punto B o en la posición B y la velocidad que tiene el cuerpo en la posición A. Ahora lo que hago es definir a la energía cinética como un medio de la masa por la velocidad, o sea, la energía cinética de un cuerpo, ¿no? O de la partícula. La defino como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y con esta definición, entonces resulta que el trabajo total o el trabajo de la resultante en el caso de la partícula es igual a la diferencia de las energías cinéticas de la partícula. Y acá estamos llegando entonces a las herramientas o a los conceptos que nos van a permitir resolver los problemas, ¿sí? Sin necesidad de tener toda la información. De todas maneras, ¿sí? Lo que obtengamos como resultado de esa forma de resolver los problemas también va a ser, o sea, va a ser parcial, o sea, vamos a estar pagando un costo, ¿sí? No tenemos todos los datos, podemos obtener datos finales, o resultados finales, pero esos resultados también van a ser parciales. Y ahora vamos a ver por qué. Entonces, lo importante es que el trabajo de la resultante de las fuerzas que actúa sobre una partícula modifica su energía cinética, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Para encontrar la velocidad con que sale una bala, ¿sí? Tenemos un bloque de madera o de lo que sea, tenemos un bloque de un espesor de 7 centímetros, ¿sí? Disparamos una bala que llega a un extremo del bloque con una velocidad de 450 metros sobre segundo, actúa una fuerza, ¿sí? De resistencia constante, igual a 1800 newton, y queremos saber cuál es la velocidad de la bala cuando sale del bloque, ¿sí? Entonces, el trabajo realizado por la fuerza, ¿sí? Acá podemos aplicar lo que acabamos de deducir o de establecer, que el trabajo de la resultante es modifica su energía cinética o es igual a la variación de la energía cinética, como lo decimos más coloquialmente. Y entonces, el trabajo de esa fuerza va a ser igual al producto escalar de la fuerza por el desplazamiento. ¿Estamos? Aplicamos la definición, ¿sí? El desplazamiento va de acá hacia acá, tiene distinto sentido que la fuerza F, entonces ya sabemos que ese trabajo va a ser un trabajo negativo, ¿sí? Sabemos por otro lado que el trabajo de la resultante es igual a la variación o al cambio de energía cinética, donde siempre variación es final menos inicial, ¿sí? Entonces, de acá podemos sacar igualando esta expresión con este valor que acabamos de calcular, y sabiendo que la velocidad inicial era de 450 metros sobre segundo, podemos calcular el valor de la velocidad final, ¿sí? Y fíjense que cuando resolvemos este problema no sabemos, o sea, no conocemos la ley de movimiento de esta bala, ¿sí? Ni cómo va variando su velocidad. En realidad, bueno, sí lo conocemos porque sabemos que la fuerza de esta es constante, pero podemos calcular su velocidad inicial, ¿sí?
Bueno. Ahora, yo no sé si hablarles ahora de esto, porque no sé si vamos a llegar. Vamos a distinguir entre dos tipos de fuerzas, que las vamos a llamar fuerzas conservativas y fuerzas no conservativas, ¿sí? O si no, a ver, Vero, ¿vos tenés algún Sí, Gaby. problema hecho de los de la práctica? Tengo algunos hechos, los primeros. ¿Querés Sí, ahí? porque si arranco ahora con el tema de fuerzas conservativas y no conservativas, no sé si voy a llegar, porque en Bueno, y 20, busco, si querés. 20 minutos terminamos. 2:30 tenés que terminar. Si querés, yo les doy alguno Sí, del primero y vos te desligo si querés andar. dale. Bueno, Así. con todo esto que vimos, que son más que nada definiciones, ¿sí? Podemos hacer, creo que hasta el problema 5, me parece. O 6, 5 me parece. Ahí me fijo, estoy abriendo, ya que está, mientras el archivo ahí les dejé en el campus la Ujú. planilla y le subí ejercicios de mecánica relativa que me había quedado pendiente. Ah, perfecto. Ahí abro los que tengo resueltos. Ujú. Sí, sí, porque los primeros son de aplicar fuerzas, acá estoy mirando, pueden ser Sí, constantes, ¿no? Así que hasta, bueno, acá tengo hasta el 9 resuelto, pero después ya en lo que es el 7 ya hay que aplicar conservación de energía y esas cosas. exactamente. Y el 6 me parece que también les habla de energía potencial, pero bueno, hasta el 5 me parece que se puede. Claro, si querés, Así hacemos un problema y hacemos algunos. Ahí les nos vemos. comparto. Más que nada para Para, aplicar que les estuvo. exacto, para que no siga siendo aburrido escucharme hablar a mí. Si querés, te desligo, Gaby, si tenés que ir, Está aprovechar. bien, sí, sí, en un ratito me voy. Bueno, ahí les comparto el. Se me está abriendo el frente, como que no se me abre. Voy a ver acá. Ahí se está abriendo. Bueno, ahí los estoy compartiendo. Tengo un lento un poco internet. ¿Están viendo ahí? Sí, se ve. Ah, me parece toda negra, pero bueno, sumo que ustedes lo están viendo. Yo lo veo. Ok. Bueno, eso era simplemente un repaso. Gaby acá ya les estuvo haciendo bien Ah, sí. una definición de trabajo, definición de una fuerza constante. Sí, uno Y lo repite y lo repite, espera que, o sea, el proceso de entendimiento lo tienen que hacer cada uno, ¿no? O sea, espero que se haya entendido lo que expliqué. sí, como siempre, cuando ustedes aplican las cosas, ahí surgen las dudas y ahí es donde se asienta, si se quiere, este conocimiento nuevo que uno les está Ujú. viendo. Bueno, en la práctica, por ejemplo, el primer ejercicio les dice Esteban ejerce una fuerza constante, ¿sí? De magnitud 210 newtons sobre un automóvil, ¿sí? Averiado de la figura, mientras lo empuja a una distancia de 18 metros. Además, un neumático se desinfló, así que para lograr que el auto avance al frente, Esteban debe empujarlo con un ángulo de 30 con respecto a la dirección de movimiento. ¿Sí? ¿Cuánto trabajo efectúa Esteban sobre el auto a lo largo de la trayectoria del mismo? Entonces acá tenemos el esquemita del auto, ¿sí? Yo les puse bien en grande el vector fuerza, ¿sí? El ángulo
y este vector desplazamiento, si se quiere, que acá le llamé L. ¿Está bien? Entonces, lo primero que tengo que detectar es que Esteban va a realizar una fuerza constante, me da la magnitud de esa fuerza, 210 newton, ¿sí? Y bueno, justamente esto, como dice que tengo un neumático que está desinflado, él tiene que empujarlo con un ángulo de 30 grados, ¿sí? Entonces, yo puedo venir a la expresión de fuerza constante, como les puse acá, donde va a ser la fuerza por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores por el desplazamiento L. ¿Sí? Puedo aplicar esto, ya que de nuevo, esta fuerza que está acá es constante. Y bueno, bien, uno quizás no lo dice, pero fíjense en que en la expresión en la integral tengo todo esto integrando, es decir, acá el ángulo también estamos considerando que es constante y puede salir de la integral. Es decir, estos dos vectores tienen un ángulo que va a estar fijo. ¿Sí? Entonces directamente puedo ir y reemplazar. Poner el valor de la fuerza, el valor de desplazamiento y el coseno del ángulo, que en este caso va a ser 30, de nuevo, porque es el ángulo que forman los dos vectores, tanto el de la fuerza como el del desplazamiento L. ¿Sí? Fíjense que es simplemente ir y aplicar la definición que corresponde. ¿Sí? Si tienen dudas con esto, me avisan. Y las unidades, como les pongo ahí arriba, que vamos a utilizar es el joules, el newton por el metro. ¿Okay? Otro ejercicio es el 2, ¿sí? Vamos a agrandar un poco así, lo pensamos un poquito todos juntos y no les muestro la resolución. El 2 les dice un cuerpo que tiene una masa de 4 kilogramos, que está acá, se mueve hacia arriba. Fíjense, acá tienen el dibujo, por un plano inclinado respecto al horizontal. Se aplica al cuerpo las fuerzas que se muestran en la figura y el cuerpo se desliza 20 metros sobre el plano. ¿Sí? Entonces tenemos este cuerpo, el ángulo y tenemos todas estas fuerzas, que en realidad son 3. No sé, piensen como que se está empujando desde esas distintas direcciones con estas magnitudes. 10 newton hacia abajo, 80 newton con este ángulo y 100 newton hacia arriba. Calcula el trabajo efectuado por cada una de las fuerzas, ¿sí? Y el trabajo resultante también me está pidiendo, hecho por todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo a lo largo de dicha trayectoria, ¿sí? Porque fíjense que ya me está diciendo que, no es que además, sino que siendo que este cuerpo, sobre este cuerpo, perdón, están actuando todas esas fuerzas más las que nosotros sabemos, me está diciendo que se mueve hacia arriba, ¿sí? Entonces, ¿qué les recomiendo en estos ejercicios? Este vector grande que dice acá arriba, que es un vector de desplazamiento, lo escriban, lo señalicen, lo pongan en cada uno de los esquemas para saber hacia dónde se mueve. Porque después yo tengo que venir y a cada fuerza ver cuál es el ángulo que forma la fuerza que se está aplicando con este vector de desplazamiento. Y si yo no sé para qué lado se desplaza el cuerpo que estoy estudiando, va a ser muy difícil venir y poner este ángulo, ¿sí? No es que yo tengo que venir y decir, bueno, me dicen el enunciado 30, en el enunciado tengo 40. No, tengo que venir y hacerme el esquema para cada fuerza, ¿sí? Es decir, señalizar el ángulo entre esa fuerza y el vector de desplazamiento. Este vector de desplazamiento iría entonces hacia arriba, ¿sí? En la dirección del plano inclinado. Acá ya tenemos el esquema hecho, ¿sí? Fíjense en que le llamé F1 la fuerza que va hacia arriba, de 100, F2 la fuerza que va hacia abajo, F3, ¿sí? Fíjense en que si este era el ángulo de 30, ¿sí? Yo trasladé esto hacia abajo, y entonces, perdón, de 60, entonces este es el de 60, ¿sí? Y además, ¿qué le agregué? ¿Qué le agregué a esto? Le agregué la normal y el peso hacia abajo, que son las fuerzas que nosotros ya conocemos, ¿sí? Si hay dudas, hasta acá me van diciendo. Entonces, si yo me pide calcular, vamos a poner en comentar. Si me pide calcular el trabajo efectuado por cada una de las fuerzas, ¿cuántas fuerzas tengo? 3, 4, 5. Tengo 5 fuerzas, tengo que calcular 5 trabajos, ¿sí? Entonces empiezo una por una. Empezamos por el trabajo realizado por la fuerza peso,
¿sí? Que está acá. Esta fuerza peso, yo voy a venir y decir, bueno, obviamente la fuerza peso es una fuerza que es constante, no es que va a variar, no varía la masa, no varía la fuerza con que lo atrae la Tierra, entonces voy a poner peso por el desplazamiento por el coseno del ángulo que forman, ¿qué vectores? Este vector que tengo acá, que es el vector L, desplazamiento, con el vector de la fuerza peso. Entonces ustedes tienen que venir, ponerle la fuerza peso acá, ¿sí? Este esquemita que yo estoy haciendo acá, lo tienen que hacer, y ver cuánto vale este ángulo, ¿sí? Por eso yo pongo 20 más 90. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, esto vale 4 kilogramos por 9,8, todo esto es el peso, el desplazamiento, y me da el coseno de 110 grados, que es igual a menos 268,1 joules. ¿Tiene sentido que me haya dado negativo este trabajo? Todas esas cosas son las que me tengo que ir preguntando y tengo que ir corroborando. De lo que les estuvo comentando un montón. ¿Qué dicen ustedes? Gaby. ¿Tiene sentido que dé negativo? Sí, no. Es decir, yo mirando el dibujo, yo ya tendría que haber entendido, o no quiero decir intuido porque no es una intuición, sino que yo ya tendría que haber sabido que me tenía que dar un trabajo negativo. Pero la pregunta es ¿por qué? Por la amplitud del ángulo que estaban formando. Bueno, el coseno de ese ángulo da negativo, ¿verdad? Sí. Pero el razonamiento. Esa es la respuesta matemática, digamos. Claro. O sea, sí, claro, el ángulo, el coseno de 110 me da negativo, bueno, sí. Pero, físicamente, ¿qué dijimos? Descompongan el peso en sus dos coordenadas. ¿Qué encuentran? ¿Cuál es la fuerza que está haciendo trabajo ahí? Esto lo tienen que hacer ustedes punto a punto, ¿sí? Es decir, tienen que venir, no sé, esto les va a quedar a ustedes, tienen que tomarse el trabajo de esta fuerza de peso que está acá, descomponerla en esta componente y compararla, entonces ahora con el vector de desplazamiento. Entonces fíjense en este ángulo y fíjense en este ángulo. A ustedes al dibujo les tiene que quedar más lindo también, obviamente. ¿Sí? El de la componente acá, PNI, ¿qué ángulo forma con L? Que le dice ahí el cuadradito. ¿Cómo es la componente del peso en I con el desplazamiento? ¿Cómo es ese ángulo? ¿Qué ángulo es? 90. 90, claro. Bueno, y el coseno de 90 vale 0, muy bien. bueno, entonces la componente del peso en I no realiza trabajo. Tiene sentido porque es perpendicular. ¿Sí? Ahora, la componente del peso en X, ¿sí? Ese ángulo que está ahí es 180, sí, el coseno es 180 da menos 1, sí, pero el razonamiento es que justamente es una fuerza que es opuesta al desplazamiento. ¿Sí? Entonces, eso que me está dando un trabajo negativo. ¿Sí? Si yo no tengo en claro qué es lo que pasa acá, tienen que venir, descomponer y hacer el razonamiento. Este ejercicio lo tienen que hacer ustedes. Entonces, esto que hice para la fuerza de peso, tienen que hacerlo para la fuerza F2, F1, F3 y la normal. La normal va a realizar trabajo haciendo el razonamiento que hicimos recién. No, porque es perpendicular a F1. Exacto. Ok, Bien. F1 va a ser un trabajo distinto de 0, va a ser positivo, va a ser negativo. ¿Cuál de esas tres variables, opciones me quedan? Positivo, Sí, dice Paula. Uh-huh. ¿Alguien más a partir de Paula, aparte de Paula y Francisco? Pueden comentar también, profe, no me di cuenta, o profe, no sé.
es un tema nuevo, no tienen por qué saberlo instantáneamente. Bueno, vamos a quedarnos con la respuesta de Pablo entonces. F2, si F1 es positivo, es positivo, F2 es... O sea, el trabajo de F2 negativo, dice Paulo de nuevo. Bueno, ya vieron entonces cómo es esto, ¿sí? Acá están todas las resoluciones, tengo un montón de cosas, esto se lo voy a dejar a ustedes. Y esto es un cartel que yo he hecho, que pasa siempre, porque siempre ahora de ahora en adelante dicen, bueno, la fuerza normal, listo, trabajo cero. No, No, no es algo que lo tengan que hacer siempre, sí, modo automático. Si yo tengo un libro sobre la mano y lo levanto el libro, ¿sí? O el calcular o lo que sea, la fuerza normal va hacia arriba y el desplazamiento va hacia arriba. Entonces ahí la normal sí hace el trabajo. ¿Sí? Tienen que analizar cada uno de los problemas en particular. claro. Tienen que seguir haciendo los diagramas de cuerpo libre. Tal cual. Por eso acá esto es como un ejemplo aparte. ¿Sí? Ujú. Entonces en este problema, bueno, fíjense, acá está todo resuelto, pero esto tienen que venir a hacer el ejercicio. Cuando piden el trabajo resultante, ¿sí? El trabajo total, ¿qué quiere decir eso? Que yo puedo venir y sumar todos los trabajos. Si tengo 5 fuerzas, voy a sumar los 5 trabajos que tengo. ¿Sí? Uno me da negativo, 0, positivo, negativo, ¿verdad? Y acá entonces me da el trabajo total que se realiza sobre esta caja. ¿Sí? El 3 es muy similar, ¿sí? Sí, La que lo única, hagan ellos. tal cual, la única Son el diferencia 20. que es que tengo este cuerpito que está, ¿sí? Tengo una persona que está empujando la caja, ¿sí? Ujú. Y bueno, ahí están las fuerzas actuales. El 4, A ver, el no me 4. acuerdo cuál era. No abrí la práctica. No abrí la práctica, pero la abro y acá tenemos el 5. Esperen que abro la práctica. El 5 lo pueden hacer. Bueno, sino que los que queden que los hagan ellos ya y terminamos acá, no importa. Porque Bueno, quería si no, abrirla, no sé se cómo van lo... a quedar. Espera, yo la tengo. Acá la estoy buscando, porque trabajo de energía. Acá la tengo como primera parte. Sí, es la que está en el campus en la parte general, ¿no? Por supuesto. Ajá. Si no la cambiaron, no tuve tiempo de chequearlo, Gaby, pero bueno. No, no la cambié. El 3 lo pueden hacer. Dice práctica 3. El 4 también lo pueden hacer. Fíjense que es con planos Bloque. y coeficientes. Y el 5, si quieren, se los comento así por arriba, que también lo pueden hacer. Acá lo que les está diciendo es una fuerza en función del X. ¿Sí? Tengo un objeto que se puede mover según el eje X y se le aplica una fuerza cuya componente en X varía según este gráfico. Puede tener componente en Y, quizás, no lo sé. Pero solamente me dan cómo es en X, ¿sí? En función del desplazamiento. Entonces A me pide calcular el trabajo realizado por esta fuerza sobre el cuerpo cuando se desplaza de 0 a 12 y después, asumiendo que la fuerza resultante es F, calcular la velocidad alcanzada por el cuerpo. ¿Sí? Este ítem, después si quieren lo vemos un poquito más en detalle. El punto es que acá tengo una fuerza, tengo el X y fíjense en que va a tener una fuerza que aumenta linealmente, ¿sí? Y después decae linealmente. Entonces, piensen un poquito más todo esto que les estuvo comentando Gaby, el trabajo, cómo se define una integral, ¿sí? De una fuerza por el desplazamiento, ¿sí? Y usen un poquito las herramientas de matemáticas. No se los quiero hacer para que vayan y calculen un poco ustedes, ¿sí? Yo esta práctica la voy a subir, vamos a darles un tiempito. Y el lunes, si quieren, porque no sé cuándo nos vemos, o bueno, ahora vemos qué vamos a hacer el jueves, Sí. traten de tener esto hecho al jueves, total, después vemos si hacemos algo de clases o no. Son 5 ejercicios, no es mucho, pero les va a servir para todo lo que viene de teoría que les va a dar Gaby. Sí. No, yo el jueves estaba pensando si quien necesitan consulta, darles consulta, pero Tal nada cual, más. lo mismo.
consulta de esto, consulta del laboratorio que tienen que presentar, consulta del examen que van a tener el jueves. Ujú. Viene El otro jueves, ¿no? tal cual. No sé si la ponemos virtual, la ponemos presencial, como quieran. Voy a... yo mando un mensaje después al Dale. Yo la consulta la voy a dar virtual, Gaby, porque no Dale. era necesario. Ahí les mando un mensaje con esto que les comenté, pero ahora les mando también un mensaje en consulta, como proponiendo algunos horarios, y bueno, en base a lo que me digan, si no, pensaba dejarlo en el horario del taller, o en el horario, no sé si vos vas a dar algo presencial, o en el horario del jueves, que sé que la mayoría va a poder. No, no creo que de nada presencial. Algunas Así horitas que, de la mañana. ujú. Bueno, ¿dudas? Bueno, Bueno, cualquier cosa nos escriben, nos mandan un mensaje. ¿no tienen dudas? Bueno, Ok, bueno, nos vale. vemos en consulta. Yo después por mensaje mando bien el horario. Dale, Dale, yo profe. también les aviso. Es probable que también la ponga virtual. Bueno, nos vemos. Nos vemos, chicos. Adiós.